¿Sí o no? ¿Quién ha escuchado lo que es el bacilo del anthrax o ha oído hablar del bacilo del anthrax? ¿O estoy muy vieja yo para ese tipo de cosas? No, yo sí. ¿Qué es el bacilo del anthrax? Son como esporas, ¿no? O sea, eran como peligrosas. Bueno, son. Ajá. ¿Se acuerdan que es? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor estaban muy chiquitos. Sí, yo creo que estaban muy chiquitos, estaban muy bebecitos. Hace unos años, en 2001, hubo una em, paranoia colectiva aquí en México también, porque se desató como un ataque bioterrorista con Anthrax, en correo, básicamente. Así como menciona su compañera, el bacilo del Anthrax tiene una capacidad muy curiosa que es formar esporas. En clases pasadas de las características generales de las bacterias, ya vimos que algunas bacterias son capaces de formar esporas y estas esporas permanecen como tal latentes durante muchos, muchos años. El anthrax es un bacilo gram positivo que forma esporas, junto con otro tipo de microorganismos. Son de gran importancia porque están implicados en muchos ataques de terroristas y se considera también como un arma pues, biológica. Generalmente los bacilos gram positivos pues tienen características similares, curiosas. Una de ellas es que, bueno, son bacillus y aparte pertenecen al género Bacillus y Clostridium. Generalmente, las esporas de estos pueden vivir durante cientos de años, muchos años, décadas incluso, en lo que es la parte del suelo, en lo que es el suelo. Cuando una persona o cuando un animal las ingiere, o las inhala o las consume, estas esporas pues empiezan como a proliferar y empiezan a producir nuevamente bacterias. Estas bacterias son aerobias, entonces requieren como tal oxígeno, mientras que las Clostridium son anaerobias, quiere decir que no requieren como tal oxígeno. El género Bacillus, que es donde se abarca como tal el Bacillus del anthrax, abarca casi 250 especies. Sin embargo, las especies de interés médico pues son realmente muy limitadas. Entre ellas, pues el Bacillus del anthrax que causa como tal el carbonuco. Eh, Generalmente esta enfermedad afecta sobre todo a lo que son animales que suelen como estar pastando. Ganado, vacas, borreguitos, todo animal que se alimente como tal de hojas o del suelo es como tal un factor de riesgo para que pueda contraerse. En muchos casos, bueno, es importante que ustedes como vean siempre más allá de las cosas, son médicos. Los animales tienen un papel muy importante sobre todo en lo que es la salud pública. ¿Por qué? Porque pues, nos alimentamos de animales, comemos carne de res, de puerco, de pollo, y sobre todo porque los animales son un vector muy grande para transmitir enfermedades. Son un foco también de epidemias. En el caso del anthrax, cuando se da un brote como tal, casi siempre inicia en una zona donde hay animales. Una vez que el anthrax se disemina en un animal, pues es muy fácil que llegue a las personas y cause como tal diferentes patologías que puede ser desde un anthrax cutáneo hasta un anthrax pulmonar. Otro tipo de bacillus que son asociados al género son Bacillus cereus, que este está más involucrado como tal en intoxicaciones alimentarias e infecciones oculares. Ahora, el género Clostridium es otro género que vamos a estar viendo la próxima semana y es un género que es muy importante porque en este género abarcan diferentes bacterias, bacterias que causan como tal el tétanos, el botulismo y la gangrena, así como la colitis pseudomembranosa. Son 4 especies de Clostridium de interés médico
Se diferencian de los bacillus porque tienen muchos flagelos como tal pefríticos, que son como pues, alrededor de todo el cuerpo de la bacteria. Y también estas bacterias forman endosporas. Es importante que ustedes vayan repasando la clase de las endosporas porque vamos a retomarlo más adelante. ¿Qué es una endospora? ¿Cómo se forma? ¿Qué partes contiene una endospora? Y sobre todo, ¿cómo podemos identificar endosporas? Es importante que ustedes vayan repasando como tal este tipo de clases. Bueno, o la clase que tuvimos de esto. Creo que está grabada en el canal, así que pueden verlo cuando ustedes quieran. Y sí, les voy a preguntar, les voy a hacer quiz de esto porque sí es un tema pues amplio. Entonces, bueno, la clasificación de los gram positivos abarca en esporulados, que son los que estamos viendo pues ahorita, que básicamente los intereses médicos son Bacillus y Clostridium. Y los no esporulados, que son interés médico, Actinomyces, Lactobacillus, Mobilicus, Listeria, Rhizolotrix, Corynebacterium y Rhodococcus. Son los de los interés médico no esporulados o los que no producen endosporas. Entonces, bueno, abarcando como tal. Sí, aquí te digo la dirección, aquí te las paso. Abarcando como tal el género Bacillus, ya dijimos que son dos especies de interés como tal médico. Bacillus anthracis y Bacillus cereus, que puede provocar pues intoxicaciones. La mayoría de este género vive como tal de forma saprófita en el suelo, en el agua, en el aire. ¿Y qué quiere decir esto? Que en condiciones pues normales puede reproducirse a temperatura como tal pues ambiente. Es por eso que puede como tal crecer en alguno de los cultivos. También puede crecer en algún cultivo. No se preocupen, no es peligroso porque la mayoría de los cultivos de para Bacillus anthracis no requiere como tal un requerimiento muy preciso para poder crecer. Entonces no se preocupen, no van a provocar ninguna epidemia de anthrax. ¿Qué morfología tienen estos bacilos? Generalmente miden de 1 por 3 a 4 micrómetros, poseen extremos como cuadrados, es decir, son pues cuadraditos en aquí los extremos. Pueden formar cadenas de diplobacilos. De hecho, en el examen les ponía como tal preguntas para que me identificaran morfologías de bacterias. Pues estos son streptobacilos, son bacilos en cadena. También pueden como tal formar en lo que es agar sangre colonias de color blanco o vidrio esmeralizado. No provocan hemólisis, es muy raro que provoquen hemólisis. Y parecen como tal una colonia gelatinosa y extendida. Si lo viéramos al microscopio, pues veríamos como tal algo así. Son bacilos en cadena. Esto se conoce como streptobacilos. Si se fijan, pues sí se pueden diferenciar de los estreptococos. Es fácil diferenciarlo porque pues los estreptococos son como puntitos en cadena y aquí son pequeños bastoncitos. Entonces solamente es cuestión de ser observadores, cosa que ustedes como médicos pues tienen que desarrollar. Porque básicamente todo su diagnóstico con los pacientes es a través de observar, preguntar y pensar. Sobre todo pensar. Como tal, el crecimiento para estas bacterias pues es complejo porque requiere nitrógeno, requiere carbón, requiere componentes que se encuentran generalmente en el suelo. Es por eso que es a veces difícil como tal que crezcan en medios nutritivos, por eso se requieren medios enriquecidos como el agar sangre. Generalmente, ¿dónde se alojan los bacilos? Pues como realmente los Bacillus anthracis están en forma de endospora en el suelo, pueden alojarse en muchos sitios. Generalmente siempre se alojan cuando son factores de riesgo en lo que es la piel, las cerdas y el pelo, la lana, el hueso de los animales. A veces las endosporas son tan resistentes
que no se eliminan con una esterilización por autoclave. Pueden resistir la esterilización. Ahora, el Bacillus del anthrax, que es el que nos interesa. Este bacilo provoca como tal lo que es la enfermedad del carbonuco. Es básicamente una enfermedad que afecta a los herbívoros, al ganado, a las cabras, ovejas, caballos, vacas y otros animales como las ratas, que son relativamente pues también resistentes a esta infección, curiosamente. El ser humano pues se va a infectar accidentalmente cuando tiene contacto con estos animales infectados o con las esporas de estos. ¿Qué morfología tiene como tal el Bacillus del anthrax? Tiene una morfología en la pared celular de una gran positiva. Eso ya no lo vamos a repetir. Tiene como tal en su interior lo que es la endospora, la sección de DNA que se guarda. Tiene como tal una mitocondria, una cápsula, bueno, no mitocondria, un cromosoma parecido al que tienen las mitocondrias, circular. Tiene una cápsula bacteriana, que ya dijimos que es como una estructura de resistencia, y tiene como tal las diferentes, bueno, se agrupa como tal en pequeños grupos, en cadenas. ¿Por dónde ingresa el bacilo? Va a ingresar casi siempre por la boca o por alguna herida, pero más que nada por la boca. Enfermedades que provoca el Bacillus del anthrax provoca lo que es el carbonuco cutáneo o carbonuco o infección carbonada. ¿Por qué? Porque la infección, al menos en la piel, parece como si fuera un carbón cuando se empieza a desarrollar, ya que se forma una costra negra en lo que es la herida, y es una forma como característica de esta infección. También tenemos al carbonuco digestivo, que es realmente pues mortal en el 100% de las personas, y al carbonuco pulmonar, que también es con una tasa de mortalidad muy alta. El que es como tal un poquito más tratable es el carbonuco cutáneo. Sin embargo, también si no se trata puede llegar a producir como tal complicaciones pues serias. En lo que es el Bacillus cereus, que es una bacteria que vamos a ver la próxima semana, está asociada más que nada como tal a gastroenteritis por infecciones, enfermedad pulmonar también y infecciones oculares. Bueno, ¿cómo empieza como tal la infección por Bacillus del anthrax? Empieza de forma oral y digestiva. Materiales que son como tal contaminados por las esporas como tal del bacilo son inhaladas o aspiradas por la boca por personas que pueden ser susceptibles, y estas personas como tal empiezan a tener un cierto periodo como de incubación antes de presentar síntomas. Cuando el bacillus entra por una vía percutánea o por una herida, empieza como tal a desarrollar una septicemia muy pronto y posteriormente una muerte pues precoz. Realmente los pacientes que tienen este tipo de infecciones mueren a las pocas horas. Entonces, pues es por eso que deriva como tal la importancia de este bacilo, porque pues sí es considerada un arma potencialmente biológica, de terrorismo biológico. En las personas que se infectan, casi siempre adquieren las esporas cuando se lesionan con la piel. Con personas que trabajan sobre todo en granjas, son personas que están como tal más susceptibles. Cuando las esporas germinan, forman como tal un edema gelatinoso y una congestión en lo que es la zona afectada. Y al ser como tal un frotis, inclusive en sangre, podemos observar como tal esto, los bacilos en sangre. Cuando llegan al torrente sanguíneo, pueden también alojarse en lo que son los vasos linfáticos, y de ahí puede como tal provocar otra serie de síntomas. Para esto es importante conocer como tal los síntomas que provoca la enfermedad y saber cómo actuar.
En el caso del Bacillus del anthrax, sin la cápsula, no va a ser como tal un bacilo virulento o que provoque como tal una infección. Para que el bacillus provoque la infección, necesita de la cápsula. ¿Qué otro factor de virulencia o de patogenicidad tiene el bacillus? Pues toxinas. Las toxinas como tal, PA, que son la antígeno protectora, y el factor de edema, son las toxinas como tal que van a provocar toda la enfermedad. Entonces, si en el examen les pregunto factores de patogenicidad del bacillus del anthrax, ustedes me contestan cápsula, antígeno protector, factor de edema y factor mortal. Esos son los cuatro factores de patogenicidad y de virulencia. Cuando el protector antígeno se fija a los receptores celulares, estos van a llamar como tal a las demás enzimas, a las demás toxinas, y provocan ya como tal la enfermedad, los síntomas. Ahora, el carbonuco pulmonar, que es como tal el principal o una de las enfermedades que provoca, se va a dar cuando aspiramos las esporas. Esas esporas van a crecer en los pulmones y van a provocar esto que estamos viendo aquí. Generalmente el sistema inmune va a tratar como tal de fagocitar las bacterias y van a llevarlas a lo que son los ganglios linfáticos. Posteriormente de ahí a la sangre y de ahí va a ser una septicemia pues mortal. Los pacientes generalmente mueren a las pocas horas. Entonces, si a ustedes les llega un paciente con carbonuco pulmonar, pueden primero asociarlo como tal con neumonía, porque pues tiene síntomas típicos de neumonía. Dificultad para respirar, dolor en el pecho, entre otras cosas. Y es peligroso porque pues pueden como tal ser un foco de infección cuando hacen la autopsia. Curiosamente, es difícil que el anthrax se pase como tal de persona a persona. No es tan común esto. ¿Qué genes como tal están involucrados en la formación de la cápsula? Pues estos tres. CAP-A, CAP-B y CAP-C. Son genes que son los que ayudan a crear la cápsula. Una forma como tal de identificar el bacilo pues, es utilizar una tinción negativa, una tinción de tinta china, una tinción fluorescente. Y esto nos sirve también para poder identificar como tal los serogrupos. Una cosa importante en el bacillus del anthrax son los serogrupos. Ahora, les comentaba en clases pasadas que la cápsula como tal de las bacterias pues es como una mezcla como tal de polisacáridos, de carbohidratos, que es compleja, que rodea como tal la pared celular. En el caso del anthrax, la cápsula es hecha a partir de ácido glutámico. Es el componente principal de la cápsula. Y pues lo que les comentaba, que en 2001 hubo como tal un brote terrorista porque se mandaron por correo esporas del anthrax a diferentes localidades de Estados Unidos y pues murieron muchas personas. Obviamente por un anthrax, un carbonuco pulmonar. Entonces pues de aquí pues viene la historia colectiva del correo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, y por ejemplo, en el caso de algún paciente que sospechemos de eso, ¿qué sería? ¿Un cultivo? O sea, para descartar que no es pulmonía, cosas así, para poder diferenciarlos. ¿Qué sería? Ujú. Bueno, es que va a depender porque como son tres patologías que pueden dar, que es la cutánea, la pulmonar y la sistémica, pues tienes que ver mucho como tal la clínica. Primeramente ver la clínica y de ahí hacer como tal la toma de muestra. Si vemos como tal que es una cutánea, como es el caso de aquí, pues, pues bueno, puedes como tal confundirlo con otro tipo de afecciones, sobre todo cuando no hay tanta experiencia. Pero puedes hacer como tal una toma de muestra y sí hacer un cultivo en agar sangre. En agar sangre se hace el cultivo
y se hace la tinción de Gram. Si observamos como tal Streptobacillus, pues podemos como tal ya sospechar de Bacillus del anthrax. En este caso, sí es necesario como tal pues aislar al paciente porque la bacteria puede extenderse a otros pacientes, sobre todo en hospitales, en espacios cerrados. Y pues cuando es un carbonoco pulmonar, pues realmente se sospecha casi siempre de él porque el paciente muere a las pocas horas. Entonces, conocemos la necropsia, es como un punto como tal de riesgo porque puede como tal salir todo lo que son las esporas y todo, y pues ahí puedes como tal contagiarte. Entonces es peligroso como tal esto. Si un paciente muere de forma precipitada Entonces, por un... Sí, dime. entonces, por ejemplo, cuando un paciente aún no está vivo es muy difícil de diagnosticar que sea bueno, el antrax pulmonar. Pues si lo llevan a tiempo, le puedes hacer como tal el interrogatorio de, pues, dónde estuvo, o sea, qué hizo, no sé, todo lo que le tengas que preguntar a tu paciente. Recuerda que el paciente casi siempre nos dice todo. ¿Qué trabaja? Tienes que ver como tal la evolución de la enfermedad, conocer cómo va evolucionando. Y si tú ves que se empeora de forma rápida, pues ya ahí puedes sospechar como tal de esto. ¿Ok? Sí, 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 ya, Bueno, ya entiendo. muy bien. Maestra, Como disculpe, se me fue el internet y apenas me pude volver a conectar. no te preocupes, no pasa nada. Ahorita estamos está grabándose la clase y estamos, ahorita en 5 minutos vamos a tener que volver a entrar porque pues nos va a sacar la conexión. Ahorita te vuelvo a enviar un link, Ángela, porque pues este link es como provisional y ya no va a servir. Muy bien. Bueno, cuando los microorganismos empiezan como tal a proliferar, vamos a observar como tal, en el caso del carbonuco cutáneo, que se empieza a formar como una pequeña pústula, una pequeña herida en lo que es la piel. Posteriormente, de 2 a 3 días, cuando las esporas ya germinaron, esta pústula va a empezar a como a ennegrecerse, va a formar como tal una costra negra en el centro de la herida. ¿Cuál es el tiempo de incubación que tiene esta enfermedad? Va a variar, puede ir desde 9 horas hasta 14 días. Es decir, que el paciente puede presentar síntomas a las 9 horas, cuando es sobre todo un carbonuco pulmonar, hasta posteriormente varios días cuando es un carbonuco cutáneo. Es muy variable. Por eso hay de ahí la importancia como tal de conocer este bacilo, porque pues es de mucha importancia médica. Generalmente en el día cero, cuando la infección entra, las esporas en lo que es la superficie de la piel empiezan a formar la lesión. Aparece como un grano, una pápula, que poco a poco va creciendo y se va rodeando como de una costra negra. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente los macrófagos atacan la bacteria, pero obviamente no tiene tanto éxito. Y ese tejido que está alrededor pues empieza como a morir. Después, a los de 3 a 7 días, en el caso de la infección digestiva, pues puede aparecer como tal síntomas como úlceras tipo gastritis, y estas úlceras pueden derivar como tal en una infección septicémica pues muy grave. Casi siempre el agua es una fuente también de infección muy importante. El agua es como tal un factor, un vector que puede ser, pues, bueno, que puede contribuir a la distribución del bacilo, porque recuerden que el bacilo se va a albergar o va a iniciar casi siempre en un animal. Si un animal por alguna razón llega a alguna fuente de agua potable, pues esta agua se va a contaminar y va a generar como tal una epidemia. También otros vectores como moscas, insectos pueden transportar el bacilo en lo que son las patas, en lo que es su cuerpo.
¿Por qué? Porque pues se pueden posar en el animal muerto y estas pueden como pegarse la bacteria en las patas y llegar a otros sitios. El periodo de incubación como tal de la forma gastrointestinal va a ser de 2 a 5 días, pero también puede ir o puede iniciar como tal a las 15 horas. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esta enfermedad? Casi siempre, el 95% de todos los casos corresponde a un carbonuco cutáneo. Solamente el 5% corresponde a un carbonuco expiratorio o pulmonar, y el digestivo realmente es una afección muy rara. Casi nunca se da. Pero cuando se da es sumamente mortal. Como tal, el carbonuco cutáneo empieza, como les menciono, con una pequeña pústula, una pequeña herida en la zona, y esta herida va creciendo hasta el punto de formar como tal esta costra negra, esta mancha negra en lo que es la zona. Aquí es una característica pues muy típica de anthrax. ¿Esto puede extenderse? Pues sí. Se puede extender como tal a otras partes del cuerpo, como la cara o el cuello. Generalmente en el día 1 y el día 7, después de que ha ingresado, cuando el bacilo entra como tal por una herida, es cuando aparecen estos síntomas. Generalmente esta herida parece, bueno, al inicio parece como una picadura de insecto. Entonces es pues también que lo pueden como tal confundir con otro tipo de afecciones. Pero pues se va a diferenciar sobre todo por su evolución rápida. Es muy rápido como tal la característica de las pústulas negras, de la costra negra que presenta. Características de esta úlcera. Inicia con un tamaño de 1 a 3 centímetros, que sería de diámetro. Ese es como tal el tamaño de la úlcera, y al centro tenemos una mancha necrótica de color negro. Es la característica principal del anthrax. Se acompaña también con linfedemas y linfadenopatías, que son la inflamación como tal de los ganglios linfáticos. Tiene obviamente fiebre, malestar general, dolor de cabeza o cefalia. Después de 7 a 10 días, esta escara o esta pequeña costra negra se va a caer y se desprende de la piel. La lesión puede tardar muchísimas semanas en cicatrizar y el edema en desaparecer. Generalmente el tratamiento que se requiere para un carbonuco cutáneo pues es con antibióticos. Si no se trata, la enfermedad va a progresar naturalmente hasta llegar a lo que es la sangre, y posteriormente causa una meningitis y la muerte cuando hay una septicemia por carbonuco cutáneo. Pero casi siempre esto se detecta muchísimo antes de que llegue a esto. En el carbonuco expiratorio o el carbonuco pulmonar, generalmente el tiempo de incubación puede ser de hasta 6 semanas. Casi siempre las personas que se ven susceptibles a esto son personas que trabajan en la industria de la ropa, personas que trabajan como tal con la lana de los animales, el pelaje de los animales. Son personas que son más susceptibles a contraer la enfermedad. Casi siempre hay una necrosis, bueno, o siempre hay una necrosis hemorrágica en lo que es el pulmón, y un edema mediastínico. Hay una inflamación de lo que es el mediastino. Cuando hacemos una radiografía, pues se observa como tal lo que es los derrames pleurales, hemorrágicos. Se fijan, aquí pues está el derrame, aquí también, aquí está la necrosis. Y este tórax o esta radiografía pues no es concluyente, sobre todo para una neumonía, una pulmonía. Esto ya se ve como tal más pues grave. Casi siempre el paciente empieza a contar como tal a los 6 días, cuando hay un avance rápido, con fiebre, con fatigas, con tos, con dificultad para respirar,
malestar torácico, empieza a haber como tal una falta pues de oxígeno, y la muerte puede ocurrir de forma también rápida, sobre todo cuando hay un brote rápido. Esto puede llegar a ocurrir en 24 horas a 36 horas, una vez que ha sido como tal iniciada la infección en el pulmón. Entonces, he aquí que se utiliza por eso como un arma pues biológica, porque realmente mata a los pacientes en un día. Los pacientes mueren básicamente en un día. Cuando no se trata, obviamente esto llega como tal a la sangre, lo que produce una sepsis, y posteriormente empieza a haber como tal una meningitis y la muerte también. Ahora, el carbonuco digestivo, si bien es una afección sumamente pues rara, porque casi siempre es pulmonar o cutáneo, su mortalidad es del 100%. Alguien que se enferma como tal de esto, pues realmente muere siempre. O sí, muere siempre. ¿Cómo aparece o qué síntomas tiene? Pues es frecuente que aparezcan síntomas como el dolor abdominal, los vómitos, la diarrea hemorrágica. ¿Por qué? Porque se forman úlceras en lo que es la pared del estómago, y esto obviamente pues provoca una hemorragia intestinal, una hemorragia gastrointestinal. Esto como tal lleva como tal a esto. Obviamente esto deriva en una sepsis y pues obviamente en la muerte del paciente. Casi siempre cuando se ingiere lo que son las esporas del anthrax, empiezan a afectar lo que es el tubo digestivo de la parte superior, lo que es el esófago, el estómago y a veces el duodeno. Esto viene acompañado como tal de, obviamente también, linfadenopatías de la parte regional, de la parte de esa zona, en edemas y en septicemia. Cuando el paciente tiene náuseas, vómitos o malestares, es porque el bacilo o la infección ha llegado a la parte del ciego, que es la parte del intestino grueso, y al ileón terminal. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas se utilizan para poder identificar al bacilo? ¿Qué harían ustedes, chicos? Primeramente, platíquenme. Pues una muestra de sangre, como ¿Qué ella más? dice, pues disputo yo creo también. Mm, ¿Y qué consideraciones tendrían que tener en cuenta para sospechar de esta infección o de una infección por bacilos del anthrax? Es que ese es el asunto, ¿no? Yo creo que por eso se da tanto la mortalidad, porque sus síntomas pueden asociarse a varios, ¿cómo se llama? Varios cuadros de otras enfermedades. Entonces, de aquí a que logras saber qué es eso, ya hiciste otros exámenes que no te dan en sí la información necesaria. Ujú. Ahora, esto siempre les comentaba también en una clase pasada. Tiene el micrófono, les, vaya. les comentaba, perdón, les comentaba en una clase pasada que es muy importante como tal siempre ubicar las enfermedades por zonas geográficas. Porque, ¿por qué nos sirve esto? Porque una enfermedad, por ejemplo aquí imagínense en Zacatecas, que llegue un caso de anthrax. Pues en teoría no es tan común porque aquí no se trabaja como tal la industria textil, que es se me fue la palabra, sí, pues la industria textil. Entonces, esto puede derivar como tal en un brote pues, epidemiológico, porque no es propia la enfermedad de aquí. Otra cosa importante a tener en cuenta para esta enfermedad es que pues la rápida evolución del paciente, la historia clínica del paciente. ¿Qué pacientes son susceptibles a esto? Pues pacientes que generalmente conviven con animales de granja, que se dedican como tal a la industria textil, que se dedican como tal a rasurar ovejas. Ya ven que hay gente que
pues rapa las ovejas para utilizar la lana, para pues, hacer ropa, pues esa gente es la susceptible. Hay que investigar como tal todo ese tipo de antecedentes. Ahora, ¿qué tipo de muestras hay que tomar en cuenta? Generalmente, en el caso del carbonuco pulmonar, se utiliza lo que son las muestras de esputo del pulmón, o las flemas, como quien dice. Todas las flemas que suelta el pulmón es lo que se utiliza como tal de muestra para analizar. ¿Se puede hacer tinción de Gram? Sí, se puede hacer tinción de Gram. ¿Es confiable? No está confiable porque pues las muestras pueden contaminarse con saliva de la boca. Entonces hay que tomar muestras con una broncoscopía. ¿Qué muestras hay que tomar aparte de lo que es el esputo? Hay que hacer un hisopado como tal de las heridas del carbonuco cutáneo. Ya ven que está la herida y en el centro está como la manchita pues negra, la costra negra. En la parte de la periferia hay que hacer lo que es el hisopado, pues sí, la toma de muestras. Por eso, bueno, no les voy a comentar esto, pero va a haber una pregunta curiosa con respecto a la toma de muestras en su quiz de hoy, para que tengan cuidado con esto. Se las comento de una vez para que pues se las regalo si quieren esa. No todas las muestras hay que tener como tal asepsia. No todas las muestras tienen que tener asepsia para tomarla. ¿Por qué? Porque podemos matar el bacilo. Entonces, en este caso, no hay que hacer asepsia de la muestra para poder tomar el bacillus del anthrax. Y cuando hay una infección por sangre, pues hacemos un hemocultivo haciendo pues flebotomía. Cuando tenemos como tal ya linfadenopatías, también podemos hacer una biopsia como tal de lo que son los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque el bacillus también puede como ubicarse o guardarse en esa zona. Y estos bacillus generalmente se van a observar casi siempre en forma de colonias, en forma de estreptobacillus, en forma de cadenas. Sobre todo cuando hacemos una tinción de Gram. Agar en el cual se cultiva esto, se cultiva en agar sangre. Se ocupa un agar sangre para que el bacilo pueda crecer de forma correcta. El agar nutritivo puede que sí lo ayude a crecer, pero no va a ayudar como tal a diferenciarlo tanto, sobre todo por las colonias características. No tiene hemólisis como lo son estreptococos piógenes, entonces no va a haber una hemólisis en el agar. La textura como tal de las colonias casi siempre es de gris a blanco con aspecto pues rugoso, como se observa en esta fotografía. Las colonias también tienen un aspecto que puede ir como un vidrio esmeralda, bueno, pues sí, como un vidrio como brillante, y tienen como forma de coma. Yo no le veo la forma de coma, pero tiene forma de coma. No produce fermentación de los carbohidratos y como tal el bacilo pues es inmóvil, no se mueve, a diferencia de otras bacterias. ¿Qué otro tipo de prueba es buena para poder diagnosticarlo definitivamente? Pues las pruebas como tal de ELISA o las inmunológicas puede ser una prueba muy rápida para poder identificarlo, sobre todo porque nos ayuda como tal a detectar las toxinas características del bacilo, que es la toxina del edema y las toxinas pues mortales. Y lo que es la PCR o la amplificación de ácidos nucleicos. Esta es la técnica más confiable, la más segura, pero pues también la más cara. Y obviamente se utiliza cuando sospechamos de un carbonuco pues cutáneo. ¿Se utiliza mucho en laboratorio? Pues no, casi no. Casi no se utiliza en laboratorio clínico. Y podemos hacer también una tinción negativa para ver lo que es la cápsula bacteriana. ¿Dudas, chicos, de esto hasta ahorita? Ahora, Pero si ustedes... igual, Sí, bueno, sí, dime. como usted dice que avanzan rápido,
Ya cuando estás haciendo los estudios, lo más probable es que ya esté en una fase muy difícil, ¿no? Pues sería Bueno, en el difícil, caso de ajá. gástrico ya. En el gástrico sí es muy, ya casi siempre la mortalidad es del 100%. Entonces ahí sí no hay como, a veces se oye feo que lo diga, pero a veces no hay mucho que hacer. En el caso del pulmonar, pues todavía tienes un poquito más de tiempo. Y en el caso del cutáneo, pues todavía tienes más tiempo. Pero ahora, ¿qué tienen que hacer si detectan como tal un caso? Primeramente, notificar al laboratorio de salud pública o al centro de epidemiología. A las altas de allá arriba hay que notificar siempre porque es algo muy peligroso, porque puede provocar un brote infeccioso y es considerado pues un arma biológica. Entonces, pues, hay que descartar muchas cosas ahí. Gracias a los rusos y a los chinos, pero bueno, malditos chinos por el coronavirus, pero gracias a ellos ya existe también una vacuna para el bacillus del anthrax. Ya existe vacuna preventiva para esto. Eh, Se hace en base a esporas que son atenuadas, esporas que pierden como tal su capacidad infecciosa. Está hecha la vacuna de esto. Y casi siempre la vacuna se inocula en lo que es el vector para el ser humano, que son los animales. Los animales son los que generalmente son los que son vacunados. ¿Por qué? Porque pues de aquí inicia como tal todo el brote. Em, También las personas pueden como tal vacunarse, obviamente. Pero pues para esto existe otra vacuna especial. Pero casi siempre la prevención inicia en lo que son los animales. Entonces, he aquí la importancia como tal, pues, de la medicina veterinaria. Porque, pues, no hay que recordar hay que recordar, mejor dicho, que los animales forman parte de algo muy grande, de un factor muy grande para las infecciones humanas, la zoonosis. Entonces, es por eso que es importante también tratar a los animales, la medicina veterinaria. ¿Qué tratamiento se le tiene que dar al bacilo? Esto va a depender, obviamente, en la etapa en la que se encuentra la infección, pero realmente muchos antibióticos son efectivos contra el carbonuco en el ser humano cuando empieza en las primeras etapas. Se recomienda dar lo que es ciprofloxacino o doxiciclina en combinación con lo que es vancomicina, penicilina, clindamicina o claritromicina. Cualquiera de estos puede ser combinado con lo que es el ciprofloxacino. Generalmente, el bacillus del anthrax pulmonar inicia con ciprofloxacino de 400 miligramos cada 12 horas durante varias semanas, varios días. Generalmente, cuando queremos hacer una profilaxis con ciprofloxacino, este tratamiento pues realmente es muy largo, se puede prolongar hasta 4 u 8 semanas. En caso de que no se administre como tal una vacuna preventiva, pues es el tiempo en el que tiene que estar prescrito el antibiótico. Para esto es importante también hacer una prueba de susceptibilidad porque, pues, imagínense que el paciente sea resistente, bueno, o la bacteria sea resistente, pues vamos a estar intoxicando al paciente con puro ciprofloxacino. Entonces hay que dar como tal la prueba de sensibilidad para saber si el paciente va a responder al antibiótico. Cuando el carbonuco es cutáneo, de adquisición natural, por alguna herida o algo por el estilo, casi siempre también se puede dar amoxicilina. También funciona bien para lo que es el carbonuco cutáneo. Y también existe un tratamiento para las toxinas que se inicia con ciprofloxacino también por 10 días. Ahora, epidemiológicamente, México es un área como tal endémica, donde se afecta generalmente, donde el bacilo afecta principalmente a los animales. Es decir, que el bacilo sí puede llegar a afectar
sí puede llegar a darse casos aquí en México. En lugares donde hay epidemias casi siempre se asocia más como a España, a lugares como países africanos, asiáticos, como Mongolia. Y esto como tal puede, obviamente las esporas pueden permanecer viables durante muchas décadas. Pero pues gracias a los rusos ya existe como tal la vacuna contra la fiebre carbonada. También tenemos como tal registros de casos, pero los casos que hay más frecuentes están en el lado pues oriente. Acá por África, por eh, Turquía, por Pakistán. Son los países que tienen más casos como tal de carbonuco. Y algunas medidas como tal de prevención y de control, además obviamente de la sanitización del personal, de la vacunación y del control de los animales, pues es, si encontramos un animal infectado, eliminarlo en una poza pues profunda con cal o cremarlo. No hay que dejar el animal expuesto, porque eso pues sí provoca brotes. Es por eso que casi siempre se recomienda echarle cal a los animales muertos. Hay que descontaminar todo lo que es el material en autoclave o los animales incluso para poder matar lo que son los bacilos. La ropa, hay que usar ropa protectora y guantes cuando utilizamos material potencialmente infeccioso. Y inmunizar a los animales domésticos con bacilos atenuados. Generalmente las personas que tienen el riesgo como tal de contraerlo, que son personas que trabajan con animales o el personal de la salud, también debe ser vacunado. Y bueno, pacientes susceptibles pues pueden como tal tener muchas afecciones como estas que están aquí. Si se fijan aquí tenemos ya una necrosis como tal del ojo, una necrosis del intestino. Hay que siempre también diferenciarlo como tal, lo que es el anthrax, de otro tipo de afecciones como es el ictema gangrenoso, la infección por riquecias, infección por estafilococos o la tularemia, también es otra infección de la cual hay que diferenciarlo. Y una buena ventaja como tal es que un paciente que ya tiene la enfermedad no te lo va a contagiar solamente por toserte o por estar cerca de la persona. No es contagiosa la enfermedad, por suerte. Pero sí se puede diseminar rápidamente. Realmente la forma infectiva de la enfermedad son pues las esporas. Las esporas son la forma infectiva de la enfermedad. El anthrax cutáneo, pues ya saben, se adquiere por una herida y de forma preventiva es vacunar al ganado. Tener cuidado también al trabajar con el ganado. Y pues finalmente para terminar la clase de los hijos del anthrax, hay que recordar que se considera como un arma pues biológica, un arma de bioterrorismo, que pues se obtiene pues de los cadáveres, se hace en laboratorio y se disemina por correo, por evaporación, pero pues bueno, esto ya son como factores o cosas más políticas. Casi siempre los ataques terroristas pues son asociados a esto, a políticas entre países pues desarrollados y se utilizan como tal pues obviamente virus, bacterias, gérmenes. Eh, el más reciente que hubo de Anthrax pues fue en 2001, sobre todo en el correo. Eh, Se mandaban las esporas por correo y cuando la gente abría el correo pues las inhalaba y eso pues provocó el brote de Anthrax. Y bueno, ¿dudas chicos de bacilos del Anthrax? Bueno, yo sí, pero porque pues me faltó ver un pedazo de la clase entonces. Bueno, ahorita la voy a subir de todos modos. Yo tengo pendiente de subir varias. Desde creo que la de Neisseria gonorrea tengo pendiente de subir esas. Espero subirlas si mi internet no me falla.
incluyendo también esta. Para la próxima semana vamos a ver como tal lo que es Bacillus cereus y Clostridium. Voy a pedirles como tal a algunos de ustedes que empiecen a hacer sus exposiciones porque van a exponer también la próxima semana. ¿Qué tal les ha ido con sus cultivos? Platíquenme. Pues, lo he estado revisando y no sé si tiene o no tiene. Yo veo puntitos blancos. Ok, probablemente sí. Yo Vamos también a lo veo ver. igual, maestra. No veo que haya cambiado unos puntitos blancos y ya se acabó. A ver, déjenme checarles. Bueno, déjenme mostrarles como tal una foto de más o menos lo que les puede llegar a crecer. Mm, ¿Algo parecido a esto? Sí. Sí, más o menos. Bueno, esto que está aquí, esta manchita blanca que está aquí, esto no lo hagan caso, esto es un hongo, es una levadura. Pero estas que están aquí, estas sí son colonias de bacterias. ¿Ok? Entonces, esto es aproximadamente lo que les tendría que estar creciendo, lo que les tiene que estar creciendo. No se preocupen si no empieza a crecer mucho, si no crece mucho, no pasa nada, están practicando. Este, probablemente ya en lo que es urocultivo les crezca más, porque ahí sí van a tener que poner una gota de orina directamente en lo que es el cultivo. Pero les comento, para lo que es el antibiograma van a tomar colonias de lo que les haya crecido y las van a extender por todo el agar, en todas direcciones. Este, y ya pues van a colocar lo que son las pastillas de antibiótico. Espero subirles como tal el video para que lo hagan, para que vean cómo lo hagan el sábado, o sea mañana, o el domingo, si no me atraso con las cosas pendientes que tengo por aquí. Y bueno, ya, esto sería como tal, pues un cultivo de hongos. Bueno, no sé si se cambió. ¿Sí se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Esto se ve, esto se llama, esto es cándida nitrófica. Es, ah, qué oso qué oso, pero es de mi boca. Esto es producto de mi boca. Pero esto ya obviamente lo van a hacer más adelante. Van a ver que los hongos van a crecer muy fácilmente. Y para esto se ocupa otro agar distinto. Entonces, bueno, entonces ya vieron que sí funcionan los agares, solamente es cuestión de que cultiven correctamente y que cuiden como tal la temperatura donde están creciendo. ¿Dudas ahorita, chicos? Y yo, es que se me derritió cuando estaba en lo caliente y se empezó a derretir, entonces ahorita no ha crecido casi nada. No sé si lo tenga que volver a hacer o ya no alcance. De hecho, a mí también Este, me pasó lo mismo. Sí, a mí también. Pero ya después, bueno, ya pasó el tiempo y como que se empezó otra vez a hacer y como que apenas le están saliendo como alrededor, no sé, yo creo que todas se esparcieron y le están A saliendo mí, alrededor. ok, si se les derritió, pueden volverlo a hacer hoy. Y para el reporte creo que se entrega hasta el martes, me parece, Martes, lunes. Sí, martes. el martes. Entonces tienen tiempo todavía. Pueden ir, a- Maestra, pueden ir, pueden ir avanzando el reporte. Ya al final lo único que le pueden poner son los resultados de que, pues no me creció o sí me creció o yo qué sé, lo que hayan tenido de resultados. Maestra, y por ejemplo, para el video tenemos que poner, o sea, lo que nos creció. No, para el video O lo que yo solamente les, es para para, que uno la para, muestra. ojo, para el video yo les estoy calificando la toma de muestra, ¿ok? Eso es lo que yo les estoy calificando, cómo me toman la muestra. Y ahorita vamos a ver exactamente esto, cómo es que se toma la muestra, para que lo tengan en consideración. maestra, por ejemplo, siempre el rojo, pero está muy, muy grande. ¿El qué, perdón? Foco infrarrojo. Ah, sí está muy grande, porque creo que sí vi que muchos compraron uno muy grande, o adquirieron uno muy grande.
Antes de que metan los cultivos, enciéndanlo. Enciendan Ok. un rato el foco para que caliente como la incubadora. Y después lo apagan y ahora sí ya meten los cultivos. Ok, ok. ¿Ok? Para que ya quede como el calor encerrado y ya no tengan tanto problema. Si al mediodía ven que ya está muy frío, otra vez lo vuelven a conectar por unos 2 minutos, 3 y lo apagan. ¿Ok? Está bien. Eso es como mediar la temperatura. Bueno, vamos a ver rápido cómo es que se toma la muestra, chicos, que es parte de la teoría del laboratorio. Ustedes ya saben que el exudado faríngeo se va a utilizar sobre todo para diagnosticar una infección por Streptococcus pyogenes del grupo A, ¿ok? Una faringitis, una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, que son pues bacterias en coco gram positivas en cadena. Es importante que ustedes sepan reconocer clínicamente una infección por estreptococos, ya que puede llegar a confundirse con otro tipo de infecciones como es la candidiasis, ya que una infección por estreptococos siempre va a dar como tal placas blancas en lo que son las amígdalas, inflamación en las amígdalas. Pero también puede cándida, por ejemplo, cándida albicans, que es una bacteria también oportunista, bueno, una bacteria, un hongo oportunista, puede provocar estas placas, pero a diferencia de los estreptococos, pueden invadir otras zonas como tal de la boca, como el paladar, la úvula, la lengua, los cachetes, entre otras cosas. Y pues no es una bacteria, es una levadura, es un hongo. Además, también otras bacterias como Neisseria, estafilococos o algunas enterobacterias también pueden causar una faringitis. Ya vimos nosotros lo que es la microbiota normal de la faringe o de la boca. Sabemos que tienen Streptococcus viridans, estafilococos, neiserias, moraxelas, lactobacillus, tenemos hongos como cándida. Eso es como lo normal, lo que debería existir. Es por eso que aquí deriva la importancia como tal de saber tomar la muestra, porque si se contamina con una de estas, pues a lo mejor van a crecer los cultivos contaminados. Ya vimos también en teoría algunos de los síntomas característicos de una faringitis y aparte yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, como lo es el dolor de garganta, el enrojecimiento, dificultad para tragar, los ganglios linfáticos inflamados y pues realmente es una evolución pues rápida porque se adquiere la bacteria hoy y como a los 2 días ya tiene síntomas. Streptococcus pyogenes, ya saben, es la bacteria asociada a la faringitis, que si no se trata, puede llegar a tener como tal ciertas complicaciones, como lo es, por ejemplo, la fascitis necrotizante, o la escarlatina, o la fiebre reumática, que también ya la vimos en clases pasadas. Diferencias entre una faringitis viral y una faringitis por estreptococos o bacteriana. Cuando existe fiebre, la fiebre suele remitir a los pocos días en la infección viral. Y a la garganta se ve inflamada, sí se ve inflamada, pero no se observan como tal las placas blancas de bacterias. Hay una linfadenopatía, pero no hay como tal esa supuración blanca característica de las enfermedades infecciosas. Cosa pues que sí existe en una faringitis por estreptococos. Esta es como tal la característica de una enfermedad bacteriana. Es por eso que ustedes cuando examinan al paciente dicen, abra la boca, diga, ah, es para que puedan ver como tal las placas bacterianas. Si no se atiende esto, pues esto puede diseminarse a lo que es el oído, ¿cómo se llama? A los sinusoides y provocar una infección pues un poquito más complicada. Tratamiento de rápidamente, ya sabemos es penicilina y si el paciente es resistente, otro tipo de antibióticos de amplio espectro como eritromicina. En mi caso, a mí me dieron acitromicina. ¿Por qué? Porque yo soy resistente a la penicilina. Y bueno,
Recuerden esta imagen, chicos. Faringitis viral, faringitis estreptocócica o faringitis bacteriana. Recuerden estas dos imágenes, pregunta para el quiz. Complicaciones, ya las vimos. Puede haber un shock tóxico por estreptococos y una fascitis necrotizante. Esto ya saben cuál es el tratamiento. Hay que desbridar todo el tejido que esté infectado. Quirúrgicamente hay que quitar el tejido. Ahora sí, para la toma de muestra correctamente, se va a utilizar siempre listos los agares, que son el agar sangre, el agar McConkey y el agar manitol salado. Ocupamos los hisopos estériles, que son los largos. Como ustedes obviamente no pueden conseguir, van a utilizar los que son los chiquitos, los cotonetes. Pero generalmente para una prueba clínica en un hospital, pues ocupan los largos. Abatelenguas para poder bajar la lengua y que pueda tener como tal más espacio para maniobrar. Las asas bacterianas, los mecheros, los microscopios y los portaobjetos. ¿Cómo se toma la muestra correctamente? Hay que pedirle al paciente que diga que abra la boca y que saque la lengua. Hay que bajar la lengua con el abatelenguas y hay que raspar solamente en la faringe, o sea, en la parte de hasta atrás. No hay que raspar lo que son las amígdalas, ¿ok? Esa parte no hay que rasparla. Raspamos la faringe y inmediatamente metemos lo que es el hisopo a un medio de transporte que es un caldo tricolato, un caldo pues nutritivo, un medio líquido. Ya en el laboratorio los químicos o los biólogos se encargan como tal de cultivar esto. Pero esto es lo importante, esto es lo que ustedes tienen que aprender a hacer bien, porque si no lo hacen bien, si la muestra está contaminada, tienen que volverlo a hacer. En el caso de ustedes, van a cultivar o cultivaron de esta forma, a través de estriado y por picadura. Casi siempre el crecimiento se ve como a las 24 o 48 horas. Es rápido ver el crecimiento y se caracteriza porque cuando son estreptococos piógenes hay una hemólisis como tal del medio. Entonces, bueno, realmente es fácil de hacer el exudado, no tiene tanta ciencia. Hay que raspar solamente la parte de aquí atrás, la faringe, evitar a toda costa lo que son las amígdalas, la lengua, los cachetes, o sea, todo esto hay que evitarlo, porque si se contamina con saliva, pues ya la muestra no sirve. ¿Dudas como tal, chicos? No. Ok. No. Bueno, por el día de hoy, chicos, ha sido todo. ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer antes de irnos a la próxima semana? Su examen. Maestra, yo tenía una pregunta. ¿Cómo había dicho que querían las fichas de las bacterias? Ahí están las rúbricas están en la sesión 1. Ah, ok, gracias. Ujú. Otra cosa, chicos. Yo le quería preguntar, maestra, si recibió o abrió el correo que le envié del trabajo. Ve que no lo pude subir a la plataforma Sí, porque sí estaba lo vi. batallando para cargar. Ah, ok. Sí lo vi. Sí, gracias. Otra cosa, chicos. Su dirección, maestra. ¿Mandé? Sí. Bueno, ahorita se las envío con Ángela. Y ella se las distribuye. Maestra, las fichas son en computadora manuscritas. En computadora. Ok. ¿Ya las Ay, empezaron a hacer manuscritas? yo la estoy haciendo manita, pero de todos mis apuntes, maestra. Yo también. Bueno, si es en apuntes, pues nada. Ay, es que son muchas fichas.